En la historia del derecho penal hablaremos que se estudia desde el derecho precortesiano, que es aquella época de la historia que antecede a la llegada y conquista de los españoles. Por ello cabe decir que en los pueblos conquistados no necesariamente se regían por la ley de la venganza, ya que estos pueblos tenían organización social y estatutaria, como es el caso de las culturas maya, azteca y tarasca. En cuanto a la cultura maya, tenemos que su legislación no fue escrita. Se castigaba al adúltero si existía la esclavitud como pena, la lapidación, la tortura y la pena de muerte, pero para la procedencia de esta tenía que agarrarse al delincuente en el acto. Existía la cárcel, pero como pena, no, más bien como prevención, no como pena, para la posterior ejecución de su pena a cumplir. No se aplicaban sanciones penales por deudas, las sentencias eran irrevocables. En cuanto a los tarascos, eran más crueles, ya que por el adulterio se llegaba a castigar hasta toda la familia de este con la pena de muerte. Se llegaba a matar al monarca y a toda su servidumbre por algún delito cometido por el monarca. Existía el empalamiento, el despeñamiento. El asesino era arrastrado por las calles hasta que moría. Los aztecas tuvieron un derecho basado en los usos y costumbres, pero dejaron constancias en documentos de sus prácticas, como en pictogramas. Estaba prohibida la venganza, hacían distinción de delito doloso y culposo. La persecución de los delitos era oficiosa. Existían términos que tenían que cumplir. No había atenuantes pero sí agravantes. Había degradación del estatus social como pena. Se podía clasificar a los delitos, pero no había una clasificación formal de parte de ellos. El derecho penal colonial se destaca porque está regido por diversas normas, todas ellas en la mayoría de España, pero con diferencias de aplicación por el concepto que representaba a los gobernantes y gobernados de la Nueva España. Había diferencia de aplicación de normas y de penas dependiendo de la raza. Sobresalía que eran más estrictos en contra de los negros y mulatos. Eran bien beneficiados los indios, ya que por lo general solo los condenaban a trabajos forzados. En la época independiente, debido al desorden y desregulación que dejó el movimiento de independencia, no se instituyó ni puso en práctica legislación penal alguna, por lo que para el castigo de los delitos se seguían tomando en consideración las normas que regían con antelación en los diversos territorios ya del México independiente, y fue hasta el año de 1835 en que el estado de Veracruz consolidó el primer código penal en México, quien tuvo como modelo el Código Español de 1822. En el estado de México, después de su erección, se destinaron grandes avances en materia penal, pero nunca se consolidaron en ley ni llegaron a estar vigentes, solo sus reflexiones sirvieron como anécdota narrativa. Por ello sobresalía que en el Estado de México su primer código penal fue promulgado hasta 1875 y comenzó su vigencia en agosto de este año. Después de la independencia se constituyó el Código Penal de 1936, publicado el 21 de julio de este año. Años después entraría en vigor el Código Penal decretado el 14 de marzo de 1956 y posterior a este se promulgó el de 1986. El Código Penal que nos rige fue promulgado el 3 de septiembre de 1999, haciendo mención que ha sufrido diversas reformas para tratar de adecuarse a la actualidad. En relación a las escuelas penales se consideran así a las diversas corrientes de pensamiento tendientes a explicar la naturaleza del derecho penal, y entre ellas están la escuela clásica, la positiva y la ecléctica. En cuanto a la definición de derecho penal, tenemos que es un conjunto de normas jurídicas que se refieren al delincuente, al delito y a la pena. De manera general se sabe y se conoce que el derecho penal ha recibido otras denominaciones, como son derecho represivo,
derecho sancionatorio o sancionador, así como derecho de penas y medidas de seguridad, y también como derecho criminal. El derecho penal para su estudio se puede dividir en derecho penal disciplinario, derecho penal administrativo y derecho penal fiscal, y derecho penal general y especial. Al derecho penal también se le puede conocer en sentido objetivo y subjetivo, así como sustantivo y adjetivo. Dentro de las ciencias auxiliares del derecho penal tenemos a la criminología, a la estadística criminal y a la política criminal. Ahora bien, tenemos que se estudian las fuentes del derecho penal, entendiendo como tales los hechos, actos o acontecimientos que dan origen al derecho penal o de donde se emana. El derecho penal se estableció que la única fuente es la ley y que mediáticamente se puede considerar a la costumbre, a la jurisprudencia, a los principios generales de derecho y a la equidad como fuentes supletorias del derecho penal. En cuanto al concepto de delito, tenemos que es una actividad que va en contra del orden público y que debe ser sancionada y que a su vez debe estar en acto previsto en una ley para poder ser sancionado, ya que sin este requisito no se puede subsistir la pena en contra de una acción no contemplada. A su vez, en cuanto a la aplicación de la ley penal, encontramos que está sujeta a 3 ámbitos de validez: el ámbito temporal, espacial y personal, mismos que se le dan la validez a la norma penal. Ahora bien, se hace hincapié de que se puede dar el concurso aparente de normas y reglas por las cuales se puede dilucidar y dar solución a estos conflictos. Se prevé que hay leyes especiales en materia penal. Se resaltan las características de un código a diferencia de una ley penal especial. En relación a la limitación del concurso de normas, se precisa que se deben de usar varios principios como son principio de especialidad, principio de construcción o absorción, principio de alternatividad y principio de subsidiariedad. En cuanto a la forma en que se precisa la responsabilidad penal, se toman diversos aspectos y conceptos fundamentales del delito como son la imputabilidad, la inimputabilidad, la culpabilidad y la participación de esta última con sus formas previstas en ley y en específico por el Código Penal del Estado de México. Para la comprensión de la pena debemos empezar a estudiar a la penología, que está compuesta por el conjunto de disciplinas que tienen por objeto el estudio, valga la pena, de la redundancia de las penas. Así pues, la pena es la condena impuesta por la fuerza punitiva estatal en contra de los individuos o instituciones jurídico-colectivos que realicen alguna actividad delictiva. Existen varias penas, por lo que se les puede dar una clasificación en intimidatorias, correctivas y eliminatorias. Otra clasificación se da por su naturaleza. La legal establecida en el artículo 22 del Código Penal del Estado de México. Se debe hacer distinción entre las medidas de seguridad y la pena, porque estas intentan de modo fundamental la evitación de nuevos delitos. La individualización de la pena es la que se da al momento de la sentencia, cuando se aplica una pena proporcional al delito realizado, según las circunstancias y de la persona. No deben existir nunca una sentencia por analogía, sino por cada persona. Existe otra figura que se denomina condena condicional, y es aquella donde se puede cambiar por alguna diferente a la privativa. Se determina al valorar la pena en congruencia con el delito cometido y sobre todo que sea de menor gravedad y puede ser por trabajos a favor de la comunidad. El contexto jurídico histórico de la pena de muerte y las circunstancias en las que ésta se ejecutaba, los medios de determinación de la acción penal, así como los hechos por los cuales se puede llegar a la extinción de la pena, y los medios a los que se vale la legislación federal mexicana para ejecutarlos.
Esto es todo en cuanto al derecho penal. Mi nombre es Lidia Escárcega. Gracias por su atención.